examen físico, una de las últimas partes del examen físico general, estamos a lo que es las extremidades. ¿Ya? Entonces, la exploración cuidadosa de las extremidades permitirá descubrir gran cantidad de signos de indudable valor diagnóstico, uno de ellos casi patognomónicos y otro que acompañan a afecciones sistémicas. Entonces, aquí tenemos en el caso del síndrome de Farfán, se observa la aranodactilia, que son los dedos largos e hiperextensibles, con una elasticidad y flexibilidad. El síndrome de Turner, que se observa el cuello de esfinge, en la punta de los dedos puramente. En el síndrome de Down tenemos que se asocia a polidactilia o sindactilia. En la cardiopatía congénita se observan los dedos en el palillo del tambor o artrofagia por la hipoxemia que tiene el paciente. Y en la endocarditis infecciosa se pueden observarse las hemorragias en gastilla, en los dedos, y en el infarto del miocardio se observa una depresión en forma de surco denominada surco de Reau. Entonces, una imagen vale más que 1000 palabras. Ahí tenemos un ejemplo de aranodactilia. La hiperextensibilidad de los dedos, ¿no? El cuello de esfinge, que estábamos viendo. La polidactilia, exceso de dedos. Los dedos del palillo del tambor o otro nombre. O ¿ya? Entonces, ¿en qué patología está presente? La hepatitis pulmonar. ¿Qué? Sistema respiratorio pulmonar. ¿Ya? Hepatitis congénita. ¿Patologías pulmonares puede estar presente? Sí. ¿Ya? La hemorragia en astilla, lo tenemos acá. El surco de Reau. Diagnóstico diferencial de las úlceras de las piernas y el pie. Otra patología presente por una insuficiencia venosa. Puede ser superficial o profunda, que ya ayer lo hemos tocado esa parte del tema igual, y hemos dicho que la obstrucción al flujo venoso y arterial. ¿Cuál es la vena que más frecuentemente se obstruía? La vena sagenital. ¿Ya? Entonces, diagnóstico diferencial de las úlceras de las piernas y el pie. Entonces, venosa, arterial y neurotrófica. La aparición en la venosa, usualmente estas úlceras son de su origen por traumatismo. Y la arterial puede ser espontánea, ¿ya? Y la neurotrófica también puede ser espontánea. La evolución de la venosa puede ser crónica, de la arterial es progresiva, y la neurotrófica también es progresiva. El dolor en la venosa, cuando se asocia a infección, en la arterial es intenso y en la neurotrófica es ausente. Localización, en el caso de la venosa, es cara interna de la pierna, ¿ya? Y en la arterial, cara externa de la pierna. Y la neurotrófica es plantar. ¿Ya? ¿Cómo está la piel en el caso de la venosa? Produce una dermatitis ocre. ¿Ya? En la arterial, la piel se encuentra atrófica. Y en la neurotrófica hay una hiperkeratosis. El pulso en la venosa es normal, en la arterial es disminuido y en la neurotrófica es normal. Los trayectos venosos en la venosa es anormal, ahí vienen las úlceras varicosas, ya las varices tortuosas que se dice. Y en la neurotrófica son normales. De estos tres, ¿cuál representa una emergencia por obstrucción, por trombo o émbolo? ¿La venosa, la arterial o la neurotrófica? ¿Cuál creen? La arterial. Este produce una clínica florida que caracterizada por las 4 o 5 P. ¿Alguien sabe cuáles son? Una obstrucción al flujo arterial de los miembros inferiores. Pain. ¿Qué significa? Dolor. La otra P, palidez. La otra P, disminución del pulso, ¿ya? O ausencia o disminución del pulso. Por eso que aquí dice que está disminuido, ¿ya? Entonces, igual hay signos para determinarlo.
¿ya? Ustedes palpan a nivel de la pantorrilla, como se dice, y va a haber dolor a la palpación, y esto producido por la misma obstrucción. Entonces ahí vemos en caso de una presencia de una úlcera arterial y una úlcera venosa, ¿ya? Esto es una úlcera varicosa, ¿ya? Arterial y una úlcera varicosa venosa. En antecedente, en ambos casos siempre tiene que haber las varices. Y usualmente estas son de evolución más tórpida porque tiende a la necrosis, ¿ya? E incluso puede llegar a la amputación del miembro. Entonces, ahora vamos a hablar, para los que estuvieron en la segunda clase que no fueron mucho, vamos a repasar la historia clínica. ¿Tienen su modelo de historia clínica? No. ¿No he pasado? ¿No? ¿Seguro? No la han visto, ¿no? A lo último, la diapositiva está. Por cierto, ya tengo el visto bueno de la práctica del día sábado. ¿Ya? Podemos hacerlo como en tal orden a quienes les tocaba el sábado, empezar directamente el sábado, ¿ya? O empezar desde el miércoles con el día 1 de la próxima semana. Empieza el sábado, doctor. Que empieza el sábado. No, desde el sábado, doctor. El orden se va a mantener, digamos, ¿no? ¿Ya? Así que, porque si yo lo recorro para empezar de 1, empezaría lo que me tocaba miércoles, el sábado, y le cambiaría todo, se me imagina, ¿no? Y tendría que estar otra vez reorganizando y me van a mandar el mensaje del pastor. Mejor iniciar la próxima semana cuando estamos en el informe que ya Doctor, lo que tenía que ir el sábado, que vaya el sábado nomás. Uno por uno. ¿Por qué sábado? ¿Por qué sábado? Jodido el docente para poder acomodarnos a todos. ¿Ah? Bueno. Vamos a repasar lo que es la historia clínica. Para todos. ¿Qué es la historia clínica? Un documento médico que se detalla todo. Un médico legal en el cual se trata todo lo cual te relata el paciente, ¿ya? Desde su ingreso hasta su diagnóstico. Entonces, documento médico legal que detalla los antecedentes médicos, el motivo de la consulta, el examen físico, el diagnóstico y el tratamiento. Entonces, recordemos que es la narración escrita, ordenada, clara, precisa y detallada de todos los datos relativos del enfermo, anteriores, actuales, personales y familiares, que sirven de juicio definitivo de la enfermedad actual. Es el arte de ver, oír, entender y describir la enfermedad humana. Este es el principal paso cuando inicia su historia clínica, que es uno de los más importantes. La anamnesis es el término médico empleado para referirse a la información proporcionada del paciente al médico durante la entrevista. Para el diagnóstico, una hora de cuidadoso interrogatorio vale más que 10 horas de exploración. Los tipos de historia clínica, según la circunstancia, según el tipo de paciente, según las circunstancias que se da, historia clínica de emergencia, ¿ya? Historia clínica de consulta externa,
historia clínica de hospitalización, de visita domiciliaria, en ambulancia, de procedimiento intervencionista, etc. Pero lo que ustedes más frecuentemente van a ver es de emergencia y de consulta. ¿Ya? Cuando trabajen ya como médicos generales, o sea, incluso especialistas, también de hospitalización. Ahora, según el tipo de paciente pediátrico y de cuidado paliativo, como el paciente oncológico. ¿Ya? Incluso en la evolución que ha ido habiendo en la mano y la electrónica. ¿Ya? Que como se van a ir al Zoom, al seguro, van a ver que todo es a mano. ¿Ya? Y la parte de atención ya se hace en el sistema. Ahora, vemos los datos de filiación. Todos estos datos son muy importantes. La edad se orienta para ver si el paciente es pediátrico, para ver si el paciente pediátrico o geriátrico. Un ratito ya. Hola. Igual la orientación sexual es muy importante para determinar también ciertas patologías. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de los homosexuales, ¿quién tiene la tendencia más frecuente de lo que es la enfermedad del VIH? Entonces, ¿por qué? Porque la práctica del sexo cae por esa vía, la replicación del virus es mayor en la mucosa. ¿Ya? Entonces se replica mayormente el virus en la mucosa, por tanto la mucosa anal, ¿ya? Mayor replicación y mayor posibilidad o riesgo de contacto. Entonces, el sexo, la orientación sexual también te orienta, no lo crean, cada uno de los datos que se menciona aquí te orienta a ciertas enfermedades. La procedencia, lugar de nacimiento, de dónde viene la persona y dónde nació, ¿ya? Entonces, una persona que viene de los 100, de mayor elevación, de mayor altura, va a tener otro tipo de condiciones, incluso fisiológicas, que como otra persona de la zona tropical. ¿Ya? La altura tiene mayor tendencia a la poliloguria, va a haber una hemoglobina mayor adquisición. ¿Ya? Entonces, una cavidad nasal con mayor tamaño para poder reposicionar mejor. ¿Ya? Entonces, y así. Por ejemplo, una persona que viene de los valles cruceños, hay una enfermedad que es característica, una enfermedad contagiosa. ¿Cuál es esa? ¿Ya? Entonces, todos esos datos, como ven, nos van orientando a ciertas proporciones de enfermedades. El estado civil, ¿ya? La raza o etnia del paciente también es importante, porque ciertas enfermedades dependen de eso. Ahora, la religión, como ya les mencioné un ejemplo anterior vez, hay ciertas religiones, pero no tocar ese tema, porque quiero tocar mucho más temas de eso, pero hay ciertas religiones que prohíben las transfusiones sanguíneas. Entonces, eso es un detalle en la emergencia, cuando el paciente está con shock hipovolémico y necesita, la única manera de contener una hipovolemia por disminución de los glóbulos rojos por un sangrado es los tubulares. Entonces, necesita de transfusión sanguínea. Y todo eso tiene su documento de rechazo, de transfusión. Incluso esas religiones también tienen un documento ya legal, donde firma y sella su documento. Si usted transfunde a una persona sin consentimiento, va a traer problemas médicos legales. Es por eso que la historia clínica, su principal definición es que es un documento médico legal. La ocupación es muy importante también, porque hay enfermedades relacionadas al tipo de trabajo que desempeña cada persona. Un minero, que ya les dije anteriormente, va a desarrollar una neumoconiosis. ¿Qué tipo de neumoconiosis puede desarrollar un minero? Psicosis, una hidrosis. ¿Ya? Entonces, ¿qué otra ocupación le llama la atención que el paciente pueda desarrollar alguna enfermedad? ¿Un carpintero? ¿Ya? Un cerrajero. Chofer. ¿El carpintero qué desarrollaría? ¿Y el chofer qué desarrollaría? ¿Ah?
Problemas de los riñones. Hemorroides. Más que eso, Hemorroides. hemorroides, ¿ya? Por mucho tiempo están sentados, la hemorroide que es un aumento de la presión del paquete vacuno-nervioso renal. Entonces, al estar mucho tiempo sentados, se desarrolla la hemorroide. En el caso de los que somos en la área quirúrgica, mucho tiempo de pie, mucho tiempo operando, desarrollamos Varices. ¿ya? Entonces, la ocupación es bien importante, ¿ya? Los antecedentes, los familiares, ¿ya? La edad, todo eso ya lo monitoró, y estos son los que desarrollan acá. ¿A qué se definía NN? ¿Cuándo? Que no tiene documento. Cuando no tiene documento, son pacientes de condición de cálculo, como se dice. Pero puedo decir la palabra, no sé, vagabundo, no sé, paciente de condición de cálculo, ¿ya? Entonces entramos al motivo de consulta. El motivo de consulta se lo describe, puede ir hasta 3 o 5 máximo, ¿ya? Y el motivo de consulta se coloca en la historia clínica tal cual te lo menciona el paciente, ¿ya? En sus palabras. Por ejemplo, el paciente no te va a venir con terminología médica, no te va a venir con cefalea, no se me duele la cabeza, simplemente así, ¿ya? Entonces, ahí vamos a poner los síntomas, todo lo que te refiere al paciente en sus propias palabras. Dolor abdominal intenso, náusea, vómito, ¿ya? Toda la queja que expresa el paciente. Su duración, los síntomas han persistido durante los últimos 3 días. El impacto, si los síntomas han afectado la capacidad del paciente para realizar sus actividades diarias. Reportar síntomas con lenguaje sencillo y con las propias palabras del paciente, ¿ya? La enfermedad actual, esto es muy importante, porque describe de forma cronológica su motivo de consulta. Entonces, en la historia de la enfermedad actual, ustedes tienen que desglosar prácticamente cada signo o síntoma que presenta el paciente, ¿ya? Por ejemplo, ya les hablé del esquema que utilizamos para caracterizar el dolor, que era Alicia, ¿ya? El más conocido, y otro igual es completo es Ariel. Cualquiera de los dos que podemos usar son válidos, ¿ya? Ahora ustedes tienen que caracterizar, como dice aquí, ¿ya? Descripción: cuándo comenzaron los síntomas, qué sentía antes de la enfermedad, cómo inició la enfermedad, cómo ha progresado la enfermedad, exámenes anteriores, tratamiento, evolución con el tratamiento, estado actual de los síntomas y en qué momento aparecieron los síntomas. Un ejemplo, un paciente de sexo masculino a los 56 años de edad que ingresa al servicio de emergencia con un cuadro clínico de aproximadamente, hay que ver el tiempo de duración, unos 5 horas de duración. Viene caracterizado por presentar dolor abdominal, ¿ya? Inicio súbito, ¿ya? Localizado en el córdoba derecho o delante, con irradiación hacia la región lumbar, de moderada a gran intensidad, que se agrava con los alimentos con el citoquinético, ¿ya? Entonces ahí estoy utilizando ¿ya? Ustedes tienen que describirlo. Entonces, asociado a, y ahí ya le ponen otros síntomas más que también tienen que describirlo. Si es náusea, si es vómito, si es fiebre, ¿ya? Y son los vómitos, características del vómito. Son tipo luminoso, ¿ya? Son tipo papileo, si es de tipo completo alimenticio, o simplemente salivales, ¿ya? Entonces, los vómitos, ¿a qué nos referimos con ilioso y tutorvideo? Ambos denotan dos patologías, obstrucción intestinal. La una puede ser alta, la otra puede ser baja. La obstrucción intestinal es alta, hay un vómito de tipo bilioso, y en las bajas de tipo tutorvideo, ¿ya? Pero todo eso te va orientando a
cada síntoma orienta a un posible diagnóstico. Por eso es que la clínica del paciente es mandatoria. No nos basamos en el laboratorio, en estudios de imágenes. ¿Nos complementan el diagnóstico? Sí, pero no son obligatorios, no pagan. Ahora, después vemos el tema otro signo, la fiebre. ¿Ya? Entonces, cuando describe la fiebre, también tiene que ver en qué tiempo del día aparece, cuánto dura, ¿ya? El inicio matutino, diurno, nocturno, con una duración de 1 a 2 horas, y es algo que podemos cuantificar, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto ha sido esa temperatura? 38, 39, 40 grados centígrados, así. Entonces, cada signo o síntoma que le refiere el paciente de su motivo de consulta, lo tienen que desglosar en su historia de la enfermedad. ¿Ya? Entonces, aquí vemos una historia clínica realizada por el médico. Mujer de 48 años de edad, un antecedente de abuso de alcohol, que ingresó al hospital hace 5 días debido a un dolor abdominal epigastrio intenso. Se diagnosticó pancreatitis aguda basado en la clínica y en los niveles elevados de amilasa y lipasa. A pesar del tratamiento inicial con analgesia y reposo intestinal, la paciente sigue presentando dolor epigástrico persistente y niveles elevados de amilasa y lipasa. Diagnóstico: dolor abdominal epigástrico intenso y persistente. Ya, examen físico, todo lo que hemos revisado, no vamos a basar en este caso, si es dolor abdominal, lo vamos a basar en abdomen. ¿Ya? Los signos vitales: la temperatura de 38, la frecuencia cardíaca de 110, la presión arterial normal, frecuencia respiratoria dentro del parámetro. Entonces, aquí ya se van orientando a un posible diagnóstico. Dolor abdominal intenso de inicio súbito en el epigastrio, ya, relacionándolo con una posible pancreatitis. ¿Y cómo es la clínica de la pancreatitis? Es un dolor con irradiación en el cinturón. Inicia en el epigastrio y se va en el cinturón hacia la región dorsal. ¿Ya? Y su confirmación siempre en estos casos de esta patología es laboratorial, con amilasa y lipasa. La cual la amilasa es en cuadro agudo, entre las primeras 24 a casi 48 horas. Pasadas las 48 horas ya no se eleva la amilasa, sino la lipasa. ¿Ya? Y siempre con un valor de 3 veces mayor a lo normal. ¿No? Los antecedentes médicos, enfermedades crónicas, ya, que ahí ponen todo tipo de enfermedades que ha presentado el paciente y su tratamiento que recibe. La patología más frecuente que van a ver en pacientes mayores: diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, y si son muy ancianos, insuficiencia cardíaca a consecuencia de la misma hipertensión. ¿Ya? Cirugías previas, también hace cuánto tiempo fue operado, si fue operado de manera convencional, fue operado de manera laparoscópica. ¿Ya? Las alergias, si es alérgico a medicamentos, a alimentos, a todo tipo de alergia que le refiere al paciente tiene que poner, ya sea picaduras, también insectos. ¿Ya? Entonces, los antecedentes, complemento del cuadro de la experiencia de salud y enfermedades del paciente. Tenemos antecedentes personales, donde más que todo se basa en los antecedentes fisiológicos y los hábitos higiénico-dietéticos del paciente. ¿Ya? Los antecedentes incluyen también socioeconómicos, epidemiológicos, accesibles. Los antecedentes ginecológicos, donde vemos cuántos embarazos tuvo la paciente, cuántas gestas, en otras palabras, si tuvo parto, tuvo cesárea, tuvo aborto o pérdida. ¿Ya? Y ya los antecedentes patológicos, que vemos antecedentes clínicos, quirúrgicos y alérgicos. ¿Ya? Los antecedentes familiares son muy importantes porque hay enfermedades hereditarias, como también enfermedades psiquiátricas. ¿Ya? El examen funcional, que primero, antes de entrar al examen físico por región, vemos el examen físico general. ¿Ya? El examen físico general se basaba en... ¿Qué se pasaba el examen físico general? Ya lo hemos pasado ayer. ¿Qué parámetros vemos en el examen físico general?
Infección, palpación. Sí, es base, pero más que todo en el examen físico regional o por sistema. Tenemos cabeza, cuello, tórax, abdomen, miembros superiores, miembros inferiores. ¿Ya? Pero hay una partecita antes de llegar a eso. El examen físico general, paciente en regular estado general, mal estado general, buen estado general, ¿ya? Hemodinámicamente estable, con piel y mucosa, hidratada, monocoloreada, ¿ya? Entonces, por eso es que le ponen la parte de todas esas precipitaciones vitales, la hidratación de piel y mucosa, todo tipo de alteraciones que veríamos a ese nivel, ¿ya? Y también incluye el estado de conciencia, que hemos pasado ya, sobre 15. ¿Ya? Entonces, y luego viene todo esto que les he explicado: piel, pelo, uñas, cabeza, ojos, oídos, nariz, boca, cuello, todo en ese orden hasta llegar a los miembros inferiores, como sistema músculo-esquelético. Luego del músculo esquelético, el último es el neurológico. ¿Ya? Entonces, el examen físico, ahí es lo que ya viene lo que dije con la compañera: inspección, palpación, percusión y aplicación. Lo único que varía es el abdomen, el segundo es aplicación. ¿Ya? Entonces, examen físico, ahí vamos a mostrar la inspección. ¿Ya? ¿En qué consistía la inspección? Estaría anotar en su grupo, por si acaso, no se va a anotar. ¿En qué consistía la inspección? Ya, observar, ¿sí? Inspeccionar, observar si hay, ¿qué esperamos encontrar en la inspección? De lo normal, ¿no? De lo fisiológico. ¿Ya? O sea, hablando del rostro, ¿cómo era lo normal fisiológico? No, facie normal o compuesta. Que viene facie normal o compuesta. Entonces, en una inspección, ¿qué es lo que esperamos observar o ver? Presencia de lesiones, heridas, ¿ya? Coloración de la piel también podemos observar. Ahí vienen los tintes, cianosis, pericia, ¿ya? Podemos observar tumoraciones, tumefacciones, masas, ¿ya? Entonces, y en la palpación, ¿para qué nos sirve la palpación? ¿Para qué nos sirve la palpación? No, miedo. Para ver qué tan doloroso. Entonces ve la textura de la piel, que por ejemplo la piel es un órgano, ¿ya? Si hay lesiones, también palpar. Si hay masas, si hay tumoraciones, se palpa también eso, pero también una parte importante para poder apreciar la sensación del dolor, porque al palpar tú sabes si el paciente va a presentar dolor o no. Entonces dice doloroso a la palpación superficial profunda. ¿Ya? Al palpar también ves si hay crépitos en cualquier segmento del cuerpo. ¿Qué eran los crépitos? El aire en el enfisema subcutáneo, ¿ya? Aire en el tejido graso, que también lo hemos pasado ayer, ¿ya? Entonces, y el examen físico se traduce en crépitos, que son las burbujas de aire que se rompen a la palpación. Ahora, la percusión, ¿para qué es útil la percusión? ¿Ah? Ya.
esperamos encontrar? Volviendo a lo que es tórax, tenemos el espacio pleural, ahí puede haber derrame, puede haber sangre, puede haber pus y puede haber líquido linfático del músculo tórax. Entonces, si eso está ocupado, ¿qué esperamos? Martillos, manos, ¿ya? Cuando es aire, ¿ya? En tórax, en extremidad, en abdomen, en panín, ¿ya? El mate no solamente aparece de una consistencia sólida, aparece si hay una consistencia líquida que está ocupando previamente en un espacio había aire, en el caso del espacio pleural. Entonces, si ahí ese espacio que no debería haber ocupa líquido, por el mismo espacio que está ocupando, se transforma en mate, unido a la percusión. ¿Ya? Ahora, a la ocultación, ¿cuál es el fin de la ocultación? Detectar el sonido. Que normalmente no podemos escuchar. Por ejemplo, créditos en los pulmones. Ya, está bien. Lo vamos a escuchar. En la parte pulmonar se llama sin ruido sobreagregado. ¿Ya? ¿Cuáles son los ruidos sobreagregados? Los vectores, el crépito, la sibilancia, el ronco. ¿Ya? Esas cositas son preguntas de examen, los ruidos sobreagregados en el pulmón. Y cuando ya nos toque la parte respiratoria, ya vamos a ir explicando los pulmones de ¿ya? Entonces, y en la parte abdominal son los ruidos hidroaéreos. Los ruidos hidroaéreos están presentes, pueden ser normales, importivos o interactivos. ¿Ya? ¿Y en qué caso se dan los importivos? ¿En qué caso se dan los hiperactivos? ¿Ya? Los hiperactivos cuando hay ruidos de lucha, cuando hay una explosión mecánica. Los hipoactivos cuando ya hay una parte inflamatoria, una reacción inflamatoria. Entonces todo eso se va relacionando. Y también para ajustar la parte cardíaca. Para eso utilizamos también el estético. Para ajustar si hay presencia de soplo, los ruidos cardíacos, primer, segundo, tercer y cuarto ruido, ¿ya? Y sobre todo la parte normal, como define la parte del corazón, a los ruidos cardíacos, rítmicos, regulares y normofonéticos. ¿Ya? Esos tres parámetros, ruidos cardíacos, rítmicos, regulares y normofonéticos. Entonces, esas tres cosas que le acabo de mencionar es lo que esperamos encontrar en la fluctuación del pulmón, en la fluctuación del corazón y en la fluctuación del abdomen. ¿Ya? Los exámenes complementarios. Los exámenes complementarios son muy importantes, pero nunca los tomen como parte de su diagnóstico, que ustedes se basen netamente en los exámenes complementarios. Los exámenes complementarios te orientan, pero no te dan el diagnóstico. ¿Qué exámenes complementarios en cuanto a laboratorios conocen? Hemograma, estamos hablando de laboratorio. Ahorita vamos a pasar a imagen. Efectivo, hemograma, cronograma, prueba de función hepática, perfil hepático completo se llama. ¿Cuáles son las pruebas de función hepática, perfil hepático completo? ¿Qué laboratorios incluye? Transaminasas, LDO-TGP, antiguamente llamado AST y ALT. ¿Qué significaba AST? Aspartanoterasa y ALT. ¿Ya? Entonces, ¿qué otro más incluye el perfil hepático? Tiempo de protoxina. Ya, acetaminofén está bien, que son enzimas ductales que tienen que hacer alguna función. Llama bilirrubina, que también indica la función hepática total, directa e indirecta. ¿Qué más?
tiempo de protrombina, está ligado a la función hepática si los factores dependientes de vitamina K. Eso es la que era 1900. Ya, ahora en parte de los laboratorios no solamente está eso, está el examen de orina que vieron por ahí, que es muy importante, que es fundamental para el diagnóstico de una infección del tracto urinario. ¿Cuáles son confirmatorios para una infección del tracto urinario? Vemos los leucocitos, pero normales 5 a 10 por campo, ¿cierto? Ya, mayor a eso, si es de 12 o 13, puede ser contaminación incluso, ¿ya? Pero hay un dato, o bueno, dos datos que indican que sí es una infección urinaria sin tomar en cuenta los leucocitos. Nitrito positivo y piocito. Eso no es normal en la orina. Los nitritos, ¿por qué? Hay bacterias productoras de la cepa ple, Escherichia coli. Son bacterias productoras de qué? Por eso te va a salir nitrito positivo. Entonces lo produce la cepa de coli. Por eso te sale un positivo. Ahora, para ver si tienen otro examen laboratorial que en base a la S, mencionaron los cultivos, está el cococultivo, ya, que indica presencia de parabacterias netamente, el coproparasitológico, el parasitológico sería, ya, cualquiera de esos son análisis de ese fecal. Otro está el moco fecal, que también se pide. El moco fecal que indica la presencia, la consistencia de la S, el pH, que incluye si hay presencia de bacterias. No te da el nombre de la bacteria, pero te da el predominio. ¿Y qué es el predominio? Polimorfos nucleares y mononucleares. Polimorfos nucleares usualmente bacterianos. Ahí te sale el 70-80%. ¿Ya? Ahora, esas son las mayores partes que se llaman los laboratorios de gabinete. Y para medir la función renal, ¿qué piden? Creatinina, ¿ya? Son lo importante para medir la función renal. ¿Saben el valor normal de la uricrea? Urea, 0,20. De 15 a 45. Yo tengo sabido de media 20 a 40 miligramos. La creatinina es 0,20. Entonces, todos los laboratorios, esos valores, no todos manejan un cierto rango oficial, se podría decir. ¿Ya? El que le salga en su voz, porque en el hospital allá ustedes se van dando cuenta a medida que vayan haciendo su práctica hospitalaria en todas las materias que se les viene. Se van a dar cuenta que unos varían con unas cuantas décimas, no manejan un patrón oficial, todo el laboratorio. ¿Ya? Ahora, esos son los más importantes de los laboratorios de gabinete, y el otro es el estudio de imagen. ¿Ya? Patologías pulmonares, la base, lo más importante siempre va a ser la biblioteca de tórax. Y hay dos proyecciones en la biblioteca de tórax, PA y AP. Póstero anterior y anterior posterior. PA viene, los rayos entran de atrás hacia adelante. Entonces, en la póstero anterior el paciente se pone de espalda, va a entrar de atrás hacia adelante. Y más usualmente para ver la parte pulmonar, y antes o posterior entra de adelante hacia atrás para ver la parte cardíaca. Entonces, en la parte del corazón, los rayos de tórax son muy importantes para determinar el índice cardíaco del paciente, para ver si hay cardiomegalia. Y todo eso se les va a explicar cuando tengamos una placa de rayos de tórax en la práctica.
¿ya? Ahí tiene que llevar su regla para sacar el índice cardíaco. ¿Ya? Y la parte pulmonar, ahí podemos ver si es una placa normal o una placa que tenga un paciente una neumonía, una tuberculosis, van a haber placas con derrame pleural, con tórax, ya con una empiema pleural, para que sepan diferenciar cada uno de ellos. Ahora, en la parte abdominal, si tenemos un paciente con una oclusión intestinal, ahí también hay signos que se ven. Y para una oclusión intestinal lo que se pide es un rayos X simple de abdomen de pie. Entonces los rayos X simple de abdomen de pie te van a mostrar las ácidas intestinales, ya, tanto en el intestino delgado como grueso, si hay dilatación. Y ahí que vemos si hay niveles hidroaéreos, ¿ya? Signos de pilas de moneda, la constricción, y entre otros varios signos. Y hay signos de asa centinela, otros signos que indican inflamación de acuerdo al órgano que está afectado. Ahora, otro estudio, la ecografía, que es altamente solicitada en las áreas de emergencia. La ecografía abdominal, en el caso sospechamos de alguna patología, una colecistitis, una apendicitis, una pancreatitis, utilizamos la ecografía abdominal. En un trauma abdominal, ya sea cerrado o abierto, también pedimos una ecografía, pero ahí cambia el nombre a otra terminología que se llama ECOFAST. ¿También sabe qué significa ECOFAST? Son siglas en inglés. Ya, eso es ECOFAST, se refiere a la ecografía focus orientada a lo que es el trauma, ya, ECOFAST, de ecografía orientada hacia el trauma para buscar qué presencia de líquido libre, porque en todo trauma abdominal se tiene ya sea por una arma contusa, es decir, un golpe o una herida penetrante con una arma blanca, lo principal que debe sospechar es líquido libre. Si hay líquido libre, es igual a sangre, ¿ya? Entonces eso ya implica una cirugía de emergencia. Ahora, y hay otros estudios, tanto que se tiene, hay ecografía pleural, como el cardiograma, con el corazón. La ecografía pleural te ayuda a determinar cuánto es la cantidad de líquido que hay en el espacio pleural. El ecocardiograma, para ver las funciones y cómo están las cavidades del corazón, las cavidades. ¿Ya? Entonces es muy importante cada estudio orientado. Y luego están lo que son las tomografías, de acuerdo a la patología que presenta el paciente, y la resonancia magnética. Nunca se vaya, si presenta, no sé, una cefalea al paciente, una cefalea en estudio como diagnóstico, no se vaya directamente a pedir una resonancia magnética. Todo va de acuerdo a orden cronológico. ¿Ya? Si tu ecografía te sugiere realizar una tomografía, haces una tomografía. La tomografía hay sin contraste y con contraste. Dependiendo de eso, si el diagnóstico incluso llega a ser inconcluso, recién pide una resonancia magnética. En los casos de afecciones cerebrales, el neurólogo o el neurocirujano, lo primero que va a pedir su estudio con muy estándar, se llama para su diagnóstico, es la tomografía de cráneo. ¿Ya? Tomografía de cráneo. No se va a ir directamente a la resonancia magnética. Ahora, esos son en cuanto a los estudios de imagen. Y ahí están los modelos de características que sí les va a servir. Ya. Eso es lo que usamos ahí en los resultados de trabajo. Lo primero, ¿a qué se refiere con estos datos? Filiación. Bien. ¿Ya? Motivo de, luego de la afiliación, la anamnesis. Motivo de consulta, que te da el espacio para 4 motivos de consulta. La historia de la enfermedad actual. ¿Qué hacíamos en la historia de la enfermedad actual? ¿Qué hacíamos en la historia de la enfermedad actual? De forma cronológica relatamos y desglosamos el motivo de consulta. ¿Ya? Todos los signos y síntomas que refiere el paciente. Luego están los antecedentes patológicos, tratamiento actual, el paciente qué remedio o tratamiento ha recibido por su parte, si se ha automedicado o no,
ya sea medicamentos, parte natural, que es muy frecuente que van a ver, por ejemplo, el caso de la colitiasis, con echan la piedra, dice, para eliminar la piedra. Es muy frecuente van a escuchar eso. Entonces, antecedentes personales no patológicos, que hemos dicho, los hábitos higiénicos y estéticos. ¿Ya? Entonces, luego los antecedentes económicos ambientales, el dónde vive, la ciudad, área rural, la vivienda, si es de material, de adobe, de paja, todo eso influye para la patología. Y ahí incluye la enfermedad por los chagas, la bichuca. Una casa de adobe con una casa de concreto, ¿cuál tiene más riesgo de presentar la enfermedad? Entonces, luego los antecedentes familiares, ya de todo tipo, musculares, esqueléticos, neurológicos, psiquiátricos, hematológicos, ya antecedentes ginecobstétricos, ya la menarquia. ¿Qué era la menarquia? Ya, fecha de última menstruación, es muy importante. ¿Ya? Y todo lo demás que hemos de la menopausia, embarazo, y porque también no solamente tienen que aprender a diagnosticar patologías cardíacas, respiratorias, abdominales, también están las patologías ginecobstétricas, embarazo ectópico, quiste de ovario roto, y en fin, muchas patologías. Ya saben que esta materia es una materia que incluye todos los sistemas. ¿Cuál es el fin de esta materia? Ustedes sepan reconocer y diagnosticar una enfermedad. ¿Ya? Van a tener que saber los signos y síntomas de cada una de ellas. Luego, antecedentes pediátricos, antecedentes hematológicos, antecedentes transfusionales, que es importante, si hay reacciones del tipo de histocompatibilidad a las transfusiones, el tipo de sangre, el grupo sanguíneo, si es un ORH positivo. ¿Ya? Entonces, vemos el examen físico, que es lo que viene: estado general, conciencia, nutricional, signos vitales, ¿ya? Ahí más desglosado lo que les mencioné. Y antes de eso, esto viene primero, y luego de eso viene cada uno desglosado por sistema. Cabeza, ¿ya? En cabeza, que vemos un paciente normocéfalo o normocefálico, ¿ya? Con buena implantación pilosa. Lo que le estoy mencionando es lo normal, ¿ya? Entonces, en cabeza, normocefálica, con buena implantación pilosa. En cuello, entonces vemos un cuello cilíndrico, móvil, sin adenopatía palpable, ¿ya? Con y también pueden ver lo que es la faringe y todo eso, con una vía aérea permeable, sin obstrucción. Ahora, el tórax se divide anterior y posterior. Vemos un tórax simétrico, cilíndrico, con buena elasticidad y expansibilidad, sin presencia de lesiones. ¿Ya? Las mamas, urgente, ¿ya? Sin lesiones, igual podemos describirla. Y en la parte del tórax ponemos la parte pulmonar, que tenemos que dividir infección, aplicación, inspección, palpación, perfusión y aplicación, ya de igual en tórax. Y de todo lo que les he mencionado de cada uno: inspección, palpación con un nodo doloroso, sin presencia de fracturas costales, percusión, sonoridad conservada a la percusión, y abultación, murmullo vesicular conservado en ambos campos pulmonares. ¿Ya? Eso en la parte del tórax. En la parte del abdomen, inspección, un abdomen simétrico, asimétrico, ¿ya? Semigloboso, a expensas de tejido celular subcutáneo. En el caso de las mujeres gestantes, globoso a expensas de útero grávido, ¿ya? Todo eso se va poniendo. Fluidos hidroaéreos normoactivos presentes, ¿ya? A la palpación, blando, depresible, no doloroso a la palpación superficial y profunda. A la percusión, timpanismo gástrico e intestinal conservado, ¿ya? Y matidez hepática conservada. Eso es lo normal que uno debe encontrar, ¿ya? Ahora,
En los miembros, tanto superiores como inferiores, vemos el tono y trofismo. ¿Ya? Tono y trofismo conservado, con otras palabras, teutónico, eutrófico. ¿Ya? Entonces, eso en cuanto a las extremidades. Y si ven algo alterado, ya lo ponen, lo describen. Presencia de varices, úlceras varicosas, lesiones, ya todo. Y por último, llega a tu diagnóstico. Recordemos que hay distintos tipos de diagnósticos, ¿cierto? ¿Cuáles eran? Etiológico, anatómico, Fisiopatológico. ¿qué más? Fisiopatológico, ¿ya? Entonces, llegamos a un diagnóstico, todo esto es un diagnóstico presuntivo. Hay diagnóstico presuntivo y diagnóstico confirmatorio, ¿ya? Entonces, sospechamos, ¿qué diagnóstico quieren poner? La continuidad que hay. Cáncer de mama. Cáncer de mama. Para poner cáncer de mama necesita de un dato importante. Aparte de la biopsia, se te da el resultado de la anatomía patológica. No puede determinar cáncer sin un estudio de anatomía patológica, ni un estudio de imagen, ni laboratorial. Te pueden sugerir, y los marcadores tumorales, por si acaso, no te indican cáncer, ¿ya? Te indican un factor de posible desarrollo de cáncer. Y también los marcadores tumorales sus valores indican si hay una buena respuesta o no al tratamiento. ¿Ya? El tratamiento médico en caso de cánceres avanzados, pero no te indican el diagnóstico. Lo que da nombre y apellido para un cáncer es la anatomía patológica. ¿Ya? Entonces, podemos poner un diagnóstico, no sé, neumonía, apendicitis aguda, insuficiencia cardíaca conflictiva, ¿ya? Entonces, tuberculosis pulmonar y así. Muchas patologías que van a hacer su sospecha si hacen una buena historia clínica o van a llegar a un diagnóstico. ¿Ya? Y por último, siempre, ¿quién elabora la historia clínica? ¿Ya? Nombre completo, firma y por último, yo lo superviso y pongo mi firma y sello. ¿Ya?